Gracias. Buenos días con la representante del Ministerio Público, con el abogado defensor y todos aquellos que se encuentren conectados a esta sesión de audiencia virtual y pública. La convocatoria del día de hoy obedece ante la petición que ha sido formulada por la defensa técnica del procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard de autorización de viaje para los días 11 al 18 de 2013 por motivos de salud. Esto va a la ciudad de Rochester, estado de Minnesota, en los Estados Unidos de Norteamérica. Corresponde al incidente 60, expediente 19 del año 2018. Me encuentro a cargo de la dirección de esta audiencia, me identifico como Jorge Luis Chávez Tamariz y responsable del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Pido a la y el participante su acreditación. Señora fiscal. Buenos días, señor magistrado. En representación del Ministerio Público, Isabel Lucía Abad Cancho, fiscal adjunta provincial provisional de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, equipo especial primer despacho, con los datos de casilla y correo electrónicos consignados en autos. Letrado. Buen día, señor magistrado, y por su intermedio a todos los presentes en esta sala de audiencias virtual. Julio Midolo Chirinos, registro del Colegio de Abogados de Lima, 53.192. Ejerzo la defensa técnica de Pedro Pablo Kuczynski Godard. Me comentó letrado de que iba a buscar un equipo más adecuado para que participe en esta sesión de audiencia. Sí, por favor, si me puede dar 5 minutos, me estoy conectando de otro dispositivo. Suspendemos. Pero antes de esto, ¿alguna observación para esta instalación de audiencia? ¿Abogado? Ninguna de nuestra parte, doctor. ¿Público? Ninguna, señor magistrado. Muy bien, entonces suspendemos y el especialista de audio atento para poder reiniciar. Gracias. Gracias. Reanudamos la sesión. Entonces, sin observación alguna, corresponde otorgar el uso de la palabra al abogado defensor entre 7 a 10 minutos, doctor Midolo, para que pueda exponer las razones de su pedido. Lo escucho. Buen día, doctor. Buen día, señorita representante del Ministerio Público. Voy a ser muy concreto en el pedido porque es algo bastante puntual. Acudimos ante su despacho para solicitar se autorice el viaje de mi patrocinado Pedro Pablo Kuczynski Godard a la ciudad de Rochester, en el estado de Minnesota, en los Estados Unidos de Norteamérica, de los días 11 al 18 de diciembre del presente año por motivos estrictamente de salud, toda vez que el señor Kuczynski necesita realizarse una serie de exámenes y evaluaciones en la Clínica Mayo, que es el establecimiento en el cual se le colocó la prótesis valvular aórtica hace ya 2 décadas, la cual está presentando algunas fallas en la actualidad. Concretamente, señor magistrado, el pedido que nosotros traemos ante su despacho establece la siguiente interrogante: ¿qué es lo que debe primar en un Estado constitucional de derecho y qué es lo que debe primar en cuanto a una persona que está ya investigada 6 años a la actualidad, como es el señor Pedro Pablo Kuczynski? Usted tendrá que resolver si debe primar el derecho a la salud, consecuentemente el derecho a la vida de mi cliente, o si debe primar que se continúe manteniendo al señor arraigado a un proceso durante más de 6 años, esto incluso cuando se ve gravemente afectada su salud, que en el caso de mi cliente de 85 años puede significar la muerte. Muy concretamente voy a establecer cuáles han sido los antecedentes en este caso, porque usted los conoce muy bien, porque ha sido el juez de la investigación preparatoria durante todo el expediente. El señor Kuczynski, desde marzo del año 2018, tiene un impedimento de salida del país. En ese momento salió un impedimento de 18 meses. Al mes siguiente, en el mes de abril, al año siguiente, en el mes de abril del año 2019, se le dicta una prisión preventiva por 36 meses. Esa prisión luego es variada en apelación por la sala por razones de salud justamente y por motivos de la pandemia, y el señor transita todos estos 36 meses de prisión preventiva en su domicilio con un arresto domiciliario. Concluido ese periodo, en el mes de abril del año 2022, es decir, del año pasado, su despacho ordenó variar la medida de arresto domiciliario por una de comparecencia con restricciones, y le impuso una serie de restricciones dentro de las cuales se establecía el impedimento de ausentarse de Lima Metropolitana, salvo que se cuente con una autorización judicial, es decir, de su despacho. Luego, en ese mismo mes, también se le dictó un impedimento de salida por 4 meses,
impedimento que al concluir se mantiene únicamente con la medida de comparecencia con restricciones, teniendo esa restricción, como lo he señalado, de tener que solicitarle a su despacho la autorización si el señor necesita trasladarse fuera de Lima Metropolitana, como es en el presente caso. Durante todo ese periodo de tiempo, señor magistrado, que ya va a ser prácticamente un año, el señor Pedro Pablo Kuczynski únicamente acudió a su despacho para solicitar el año pasado un permiso para trasladarse a la ciudad de Chincha para un evento familiar. Fue un fin de semana, regresó, se cumplió estricta y escrupulosamente con los lineamientos que su despacho había presentado y se informó oportunamente, como también se había dispuesto, el momento exacto en el que el señor regresó y se encontraba nuevamente en su domicilio de la calle Choquehuanca, lo que se mantiene al día de hoy. En esta oportunidad, los motivos que justifican el pedido que nosotros estamos realizando son de carácter estrictamente de salud, son de carácter médico. Y voy a entrar específicamente al tema. El señor Kuczynski, señor magistrado, es un adulto mayor de 85 años, eso es algo de público conocimiento, no es un hecho controvertido. Tiene graves afecciones a su salud, recibe una serie de tratamientos y cuidados médicos permanentes, cuenta con 2 enfermeras que lo monitorean las 24 horas del día en su domicilio. Ese es un hecho que también conoce su despacho, además es público también, no es un hecho que sea tampoco controvertido. Dentro de todas estas comorbilidades y afecciones a su salud se encuentran enfermedades de carácter respiratorio. El señor ha sufrido de neumonía, sufre de los bronquios, de diversas congestiones, tiene enfermedades prostáticas, tiene un adenoma en la próstata, tiene enfermedades óseas también, tiene lordosis lumbar, tiene escoliosis. Además de estas y las más perjudiciales que viene afrontando mi cliente son las afecciones al corazón y al sistema cardiovascular. Constantemente a lo largo de su vida ha sufrido de unas numerosas dolencias cardíacas, lo cual motivó que hace 2 décadas, en el 2003, se le coloque una prótesis valvular aórtica en la clínica Mayo. Esta prótesis valvular aórtica ha permitido mejorar su calidad de vida durante todo este tiempo. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, su salud se ha venido resquebrajando y se presentan una serie de episodios que ameritan que el señor tenga que ser trasladado en más de una oportunidad a la clínica angloamericana, que es la clínica donde se trata normalmente, porque además es una clínica que se encuentra en el distrito donde reside mi cliente, que esto es en el distrito de San Isidro. Entonces, como lo he manifestado, el señor Kuczynski tiene esta prótesis desde hace 20 años. Luego, en el transcurso del tiempo, se le colocó también un marcapasos. En el año 2019, el señor Kuczynski fue intervenido en la clínica angloamericana y se le colocó un marcapasos bicameral con el que convive hasta la actualidad. ¿Y esto por qué? Porque el señor presentaba unas taquicardias ventriculares no sostenidas, entonces significa que son esporádicas, lo que genera un riesgo de descompensación ante situaciones de estrés. Entonces el señor Kuczynski tiene 2 cosas muy puntuales. Tiene la prótesis valvular aórtica, que es la que reemplaza el funcionamiento de la arteria aorta, que es la que, como sabemos, bombea la sangre al corazón. Si no tuviera esta prótesis, o si esta prótesis en algún momento dejara de funcionar, pues simplemente la consecuencia sería que el señor Kuczynski perdería la vida. Estas 2 intervenciones efectivamente fueron exitosas. Su condición se mantuvo más o menos estable, pero de un tiempo a esta parte, como lo mencioné, se ha visto resquebrajado. Puntualmente hemos adjuntado ante su despacho, en el anexo número 2, un informe médico precisamente de la clínica angloamericana en el que se establece cuál es su diagnóstico, que es hipertensión arterial sistémica, fibrilación auricular crónica revertida, tiene enfermedad coronaria crónica, anticoagulación, se establece más que es portador de un marcapasos y tiene insuficiencia venosa. También se ha adjuntado a su despacho, señor magistrado, en el anexo 3, el informe médico del INCOR, en el que se establece que el señor Kuczynski tiene efectivamente una insuficiencia cardíaca diastólica,
y además se le recomienda seguir un tratamiento. También se ha adjuntado en su despacho, en los anexos 4 y 5, las pruebas de péptidos natriuréticos en el laboratorio de la Clínica Angloamericana que se le han realizado recientemente este año, en el mes de marzo y en el mes de agosto. Tiene también usted como medio probatorio que acredita lo que estamos señalando respecto a las enfermedades de mi cliente, en el anexo 6, el informe médico que ha sido suscrito por su cardiólogo de cabecera, que es el doctor Enrique Bustos, en el que se establece que con fecha 16 de agosto del año 2023, es decir, de este año, hace unos pocos meses, aumentó los edemas que presenten sus miembros inferiores desde el año 2019 y que esto ha agravado su diagnóstico. Y esto es producto o es causa de una insuficiencia cardíaca y de una posible fuga paravalvular aórtica, que es precisamente lo que motiva que el señor tenga que ir a revisarse esa válvula, porque todas estas afecciones y estos episodios que vienen resquebrajando su salud pueden tener una vinculación directa con esta fuga paravalvular aórtica, que es precisamente la prótesis que se le puso en la Clínica Mayo, a donde solicitamos el señor pueda acceder a una revisión de ese dispositivo. También se ha adjuntado, señor magistrado, el informe ecocardiográfico transtorácico del 19 de septiembre, así como el informe médico del IPHCI del 8 de noviembre de este año también, en el que se concluye que el señor Kuczynski es un paciente de alto riesgo, que tiene un diagnóstico vulnerable al que se le recomienda realizar una evaluación cardiológica especializada en patología valvular. Una vez más, en la válvula protésica aórtica que se le instauró en la Clínica Mayo. Entonces, todo este diagnóstico y todos estos medios probatorios que nosotros aportamos a su despacho acreditan que el señor Kuczynski es una persona que está gravemente enferma, que tiene una afección grave al corazón, que tiene problemas cardíacos y que esto motivan y hacen razonable el pedido que nosotros estamos planteando ante su despacho para que usted le otorgue la posibilidad de que el señor pueda ir a evaluarse. Y para ir concluyendo, este pedido, señor, tiene evidentemente un carácter constitucional y un carácter estrictamente de derechos humanos. En este caso, lo que solicitamos a su despacho es que se prefiera el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y al bienestar de nuestro cliente, que tienen y están recogidos no solamente en la Constitución, en los artículos 1, artículo 2 y artículo 7, sino también que tienen protección de carácter internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido efectivamente en el caso Niños de la Calle, en el caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala, que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental al que no se le puede impedir el acceso a unas condiciones que le garanticen una existencia digna a la persona. Los estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de este derecho básico. Nuestro Tribunal Constitucional también en el expediente 3938-2021 ha establecido que el derecho a la salud es un derecho de especial relevancia por su especial conexión con la dignidad humana y con los derechos a la vida e integridad física. Establecido también otros expedientes del Tribunal Constitucional que usted los podrá revisar y no quiero agotar mi tiempo teniendo que reseñarlos nuevamente en esta audiencia, y también la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, señor magistrado, que es además un instrumento constitucional de protección de derechos humanos de carácter internacional que usted ha aplicado en más de una de sus resoluciones con bastante acierto. Efectivamente, el artículo 4 de esta Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a las que el Perú se ha adscrito, establecen que los estados se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y las libertades fundamentales de esas personas adultas mayores. Y específicamente en el artículo 4, inciso C, señalan, adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. Esto se aplica exclusivamente para el caso del señor Kuczynski. En el caso del señor Kuczynski, es una persona de 85 años y se tiene que preferir su derecho a la salud
al bienestar personal y a la vida sobre cualquier otro interés que pueda tener el Estado. Finalmente, la Carta de San José de Costa Rica sobre derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe también establecen que se brindará atención prioritaria y trato preferencial a las personas mayores en la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en los procesos administrativos y judiciales a los cuales se ven sometidos. Por estas consideraciones, señor magistrado, solicitamos que se permita el viaje del señor Kuczynski a la ciudad de Rochester, en el estado de Minnesota, para realizarse las pruebas médicas en la Clínica Mayo. Usted tiene en el escrito cuál es el cronograma de las pruebas que se tiene que realizar. Están detalladas específicamente tanto los documentos originales que nos fueron remitidos vía correo electrónico, como la traducción certificada al idioma castellano por una traductora que está perfectamente validada por el Colegio de Traductores del Perú para realizar esa labor. Esa información usted la tiene y posteriormente, si tiene a bien hacerme alguna pregunta, estoy a la expectativa. Muchas gracias. El Ministerio Público, es su turno. Lo escucho. Muchas gracias, señor magistrado. Solo solicitamos que se nos conceda un tiempo equivalente a que se le concedió a la defensa, por favor. Sí. Por parte del Ministerio Público manifestamos nuestra oposición a la solicitud de autorización de viaje solicitada por la defensa técnica del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, viaje que quiere realizar a los Estados Unidos. En ese sentido, solicitamos que se declare infundada su solicitud. Respecto a lo siguiente, de la solicitud presentada, se advierte que el motivo de viaje del procesado sería para realizarse unos exámenes médicos en la Clínica Mayo, ubicada en los Estados Unidos, donde debería evaluarse la falla en su prótesis valvular aórtica, que, como menciona el procesado, le habría sido colocada en dicha clínica hace más de 20 años. No obstante, debe observarse que ello es un dicho de la defensa únicamente. ¿Por qué? Porque no se ha acreditado con documentación alguna que la citada prótesis valvular efectivamente le haya sido implantada en la citada Clínica Mayo, ubicada en los Estados Unidos, por lo que no se justificaría que los exámenes médicos tengan que hacerse necesariamente en dicha clínica. Podrían hacerse también en el Perú. A consideración de este despacho fiscal, esta razón no es suficiente entonces para salir del país, en tanto que podría recibir la misma atención médica en el Perú, donde se cuenta con médicos especialistas en cardiología, tanto más si contamos con un instituto especializado en patologías y afecciones cardiovasculares, como es el Instituto Nacional Cardiovascular, con las iniciales INCOR, centro conocido por el procesado y donde también ha recibido atención médica, como se puede advertir del informe médico que presenta como sustento en el anexo 3 de su pedido. Por otro lado, causa extrañeza que, estando tan cerca la fecha de su solicitud, no haya adjuntado reservas de vuelo ni el lugar donde se quedaría hospedado el procesado durante su estadía. Tampoco brindaron mayores detalles a fin de poder controlar su estadía fuera del país a través de las autoridades judiciales y policiales correspondientes. Asimismo, de la guía de citas que adjunta, se advierte que los días que contaría con reserva de cita sería del 12 al 14 de diciembre del 2023. No obstante, su solicitud es para los días del 11 al 18 de septiembre del 2023, es decir, no ha sustentado todos los días que solicita para el permiso. Ahora bien, de la revisión de los documentos que adjunta como sustento de su pedido de viaje, se advierte que el procesado no ha cumplido con los requisitos que le exige la misma clínica para recibir la atención médica. Por ejemplo, se le señala que traiga toda la documentación asociada a los dispositivos que tuviera implantado. Entre estos debería estar la documentación que acredita que el implante de la prótesis le fue puesto en la Clínica Mayo, documentación que al parecer el procesado no tendría en su poder, tal es así que no ha sido adjuntado a su solicitud, así como tampoco habría cumplido con el requisito de traslado de su historia clínica para ser atendido, de lo que se deduce, señor magistrado, que en realidad el procesado no tendría la intención de ser atendido en una clínica en los Estados Unidos. Las verdaderas intenciones del procesado sería salir del país bajo cualquier pretexto, bajo el pretexto, en este caso, de recibir una atención médica. Asimismo, los informes médicos que adjunta, si bien se indica que la presencia de una insuficiencia cardíaca, sí se advierte la presencia de una insuficiencia cardíaca en los informes que adjunta. No obstante, no se concluye que esta insuficiencia cardíaca se deba a las fallas en la prótesis valvular aórtica, como refiere la defensa. Al contrario, si analizamos el informe del 7 de noviembre del 2023 que adjunta la defensa, se señala como diagnóstico que se debe descartar la posibilidad de fuga paravalvular aórtica como causa de insuficiencia, por lo que las fallas en la prótesis valvular
refieren solo una posibilidad. No se tiene certeza de si esta sería realmente la causa de la insuficiencia cardíaca, por lo cual el argumento que plantea la defensa como sustento de su pedido habría quedado desacreditado con la misma documentación que la defensa adjunta. Por otro lado, señor magistrado, respecto al peligro procesal, debemos recalcar que la medida de comparecencia restrictiva se comporta como una mínima limitación a la libertad personal, que persigue los mismos fines que la prisión preventiva. Esto es, evitar la fuga del imputado e impedir la obstrucción probatoria. De esa manera se busca asegurar la presencia del imputado hasta el final del proceso, garantizando así el normal desarrollo del proceso y la eficacia de una futura sentencia. En ese sentido, en el presente caso, estando la magnitud del peligro procesal y la sospecha en grado de sospecha fuerte, conforme se clasifica en el Acuerdo Plenario 1/2019, con resolución del 19 de abril del 2019, se impuso la medida de prisión preventiva contra el procesado Pedro Pablo Kuczynski. No obstante, debido a su edad y a su estado de salud, con resolución del 27 de abril del mismo año, la Sala Superior sustituyó la medida de prisión preventiva por detención domiciliaria. Luego de ello, con resolución del 9 de abril del 2022, se varió esta medida por la medida de comparecencia restrictiva. Mas esta variación, señor magistrado, no se ha debido a una reducción del peligro procesal, por el contrario, se debió al vencimiento máximo del plazo fijado para la medida. Por lo cual, el peligro de fuga se habría mantenido en el tiempo, como bien ha sido reconocido por la Tercera Sala Penal de Apelaciones en las resoluciones emitidas el 7 de julio del 2022 y 7 de agosto del 2023, donde se ha señalado que el peligro procesal de fuga, se ha mantenido desde el momento de la prisión preventiva, como son la falta de arraigo familiar, en tanto que la familia nuclear del procesado se encuentra viviendo en el extranjero, para ser precisos en los Estados Unidos, al país donde el señor procesado quiere viajar. La magnitud del daño causado por su participación en los hechos que se le atribuyen hechos graves, la comisión del delito de lavado de activos en una organización criminal. Aunado a ello, la gravedad de la pena, por lo que conlleva concluir que el peligro de fuga subsiste, y aun cuando el procesado haya venido cumpliendo con las reglas de conducta impuestas, ello no significa que el peligro de fuga se haya disminuido. En ese sentido, a fin de evitar el peligro de fuga, actualmente recae sobre el procesado la medida de comparecencia con restricciones, siendo que la única restricción que cumple tal fin sería la prohibición de ausentarse de Lima Metropolitana, salvo que cuente con autorización judicial. Medida que el procesado ha pretendido dejar sin efecto mediante una solicitud presentada en marzo de este año, lo cual fue razonablemente rechazado por su judicatura con la resolución del 11 de abril y posteriormente confirmada la decisión mediante la resolución del 7 de agosto por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, lo que demostraría pues el interés del señor Pedro Pablo Kuczynski de eliminar toda medida restrictiva que le impida sustraerse de la Administración de Justicia, lo que se evidencia ahora con un nuevo pedido que no hace más que confirmar sus intenciones de dejar el país bajo el pretexto de recibir una atención médica, que bien podría recibir en el país, donde se cuenta con médicos especialistas e incluso un instituto especializado en afecciones al corazón. Ahora bien, a la fecha, el procesado no cuenta con la medida de impedimento de salida del país, por lo que a su vencimiento esta ha sido solicitada conjuntamente con el requerimiento acusatorio presentado el 12 de mayo del 2023, debido al peligro de fuga que aún subsiste. Lo que ahora se evidencia aún más con el presente pedido, que no estaría demostrando otra cosa que el interés del procesado de sustraerse del ámbito de la jurisdicción y de esa manera no responder ni penal ni civilmente por la comisión de los graves hechos delictivos que se le imputan, frustrando el normal desarrollo del presente proceso penal. Tanto más si nos encontramos en la etapa intermedia del proceso, es decir, ya contamos con una acusación formal presentada contra Pedro Pablo Kuczynski por la comisión del delito de lavado de activos en organización criminal, hecho que naturalmente estaría generando en el procesado un interés de rehuir a la justicia. Además de ello, el imputado estaría afrontando otros procesos por la comisión de delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos, los cuales a la fecha se encontrarían en etapa de investigación preparatoria, por lo que, de concederse el permiso que el señor solicita, se estaría poniendo en peligro también el normal desarrollo de estos otros procesos. Por lo que, a criterio de este despacho fiscal, la solicitud presentada por el procesado colisiona con los intereses del proceso penal, además del interés de la Administración de Justicia y del Estado, por lo que corresponde al Ministerio Público como defensor de la legalidad y como representante de los intereses de la sociedad, apelar por la protección de estos intereses y derechos. En ese sentido,
Se manifiesta la preocupación por el claro interés del procesado de abandonar el país con el pretexto de una atención médica que no ha logrado justificar de manera suficiente, generando por el contrario mayor expectativa de su no retorno al país en el caso de que la solicitud le fuera concedida. Una vez que el procesado Pedro Pablo Kuczynski salga del país, las probabilidades de que regrese son remotas, señor magistrado, ya que hallándose en territorio internacional, se encontraría fuera del control y sometimiento a vuestra judicatura, nulificando en una mínima expresión la potestad de conducción compulsiva que el imputado comparezca al proceso, lo que conllevaría a tener que tramitar un proceso de extradición judicial que, como es de conocimiento público, podría llegar a ser costoso, tedioso y burocrático, como es en el caso, por ejemplo, del señor Alejandro Toledo Manrique, cuando se intentó traerlo desde los Estados Unidos, como en el caso del señor Inostroza Pariachi, con la extradición que se tramitó ante España, y ahora recientemente con el señor Iván Noguera Ramos, que bajo el pretexto del permiso de salida del país ha logrado rehuir a la justicia y ahora desde la República de Argentina, conforme su récord migratorio, señala que no puede regresar al país porque supuestamente lo estarían amenazando. Respecto a la proporcionalidad de lo que solicita la defensa, debe tenerse en cuenta que el derecho a viajar al extranjero y a la salud cede frente al derecho a los derechos colectivos, como es el derecho a la seguridad pública, derecho a la verdad, orden socioeconómico, tanto más si el derecho a la salud no estaría siendo afectado, pues existen otras alternativas de atención médica dentro del territorio nacional para tratar la afección cardíaca que el procesado refiere. En ese sentido, a criterio de esta Fiscalía, acceder a la solicitud de la defensa, a la luz de su situación procesal y el estadio de la causa penal, incrementaría innecesariamente el riesgo de fuga del procesado. Eso sería de todo, señor magistrado. Letrado, va a hacer uso de la réplica, tiene 3 minutos. Lo escucho, doctor Midolo. Gracias. Puntualmente, se ha señalado por parte de la representante del Ministerio Público que no se ha acreditado que la prótesis haya sido instalada. En el informe médico de la Clínica Angloamericana, señor magistrado, anexo 6, se establece que tiene una prótesis mecánica en posición aórtica. Cuestionar la veracidad de que el señor tiene una prótesis y que esto se lo haya inventado, pues ya francamente nos parece que no existe ningún análisis, que no le pueda parecer suficiente al Ministerio Público es otra cosa, pero cuestionar la veracidad de lo que estamos señalando es algo totalmente distinto. Luego, se señala que podría recibir la atención médica en el país y que aquí se le podría revisar y evaluar la válvula. La atención médica efectivamente la viene recibiendo en el país. Nosotros hemos adjuntado los informes médicos de la Clínica Angloamericana, donde está su médico tratante, el doctor Bustos, así como la interconsulta con otro especialista del INCOR y además un cardiólogo externo. Efectivamente, el tratamiento médico lo viene recibiendo acá. Pero lo que no es controvertido, y es totalmente exacto, es que esa prótesis valvular se le instauró en el Instituto Mayo. Y es allá donde solicitamos que se le pueda revisar esa prótesis, porque son ellos quienes la instalaron. Y efectivamente se establece como recomendaciones y como parte de los informes médicos que establecen el diagnóstico del señor Kuczynski, que tiene una posible fuga valvular aórtica. La señorita representante del Ministerio Público señala que no tiene certeza de eso. ¿Cómo podría tener certeza de eso si no permiten que se evalúe? La consecuencia sería, señor magistrado, que si esto no se llega a producir y más adelante se establece que efectivamente se necesitaba realizar una evaluación de esa prótesis, pues ya será muy tarde porque el señor Kuczynski estará muerto. Entonces, que se necesite descartar eso es lo que nosotros estamos señalando y es lo que motiva que el señor tenga que ir a realizarse esas evaluaciones médicas. Respecto a la presentación de pasajes y reservas, nos parece que tampoco es un argumento que pueda ser recibido por su despacho. Evidentemente no podemos poner la carreta delante de los bueyes. Primero solicitamos que su despacho nos otorgue el permiso. Si no nos otorga el permiso, ¿cómo vamos a comprar pasajes y cómo vamos a hacer reservaciones en un hotel? Lo lógico es que primero se solicita el permiso, eso además demuestra nuestra sujeción a sus decisiones y el respeto a la judicatura, y luego de que usted nos otorgue el permiso, pues inmediatamente presentaremos los pasajes, presentaremos el itinerario y de ser el caso, se establecerán cuáles son los lineamientos que su despacho señale que tengamos que cumplir.
Luego, no se ha solicitado los días que estará el señor Kuczynski de viaje porque dice que las evaluaciones inician el día 12. Nosotros solicitamos que sea el día 11 porque evidentemente, señor magistrado, las evaluaciones empiezan a las 8 de la mañana y tienen que ser en ayunas. No pretenderá que llegue directamente el mismo 12. Tienen que llegar un día antes, que es el día 11. Además, en la propia confirmación de las citas médicas que tiene el señor Kuczynski, documento oficial de la Clínica Mayo, se establece en preparación para el viaje. Se recomienda que reserve por lo menos de 5 a 8 días útiles para las evaluaciones, porque la clínica no funciona ni los sábados ni los domingos. Nosotros estamos solicitando que sea de lunes a lunes. De lunes a viernes son 5 días, como les señalo que la clínica no trabaja ni sábados ni domingos. Si hubiera alguna contingencia, pues que pueda retornar recién el día lunes. Luego, se señala que no ha presentado la historia clínica que llevará a la Clínica Mayo para que ellos puedan evaluar. ¿Cómo va a llevar la historia clínica a la propia clínica donde tienen esos antecedentes, donde tienen los antecedentes de las intervenciones que se le han realizado? O sea, eso también nos parece que no puede ser de recibo y no es evidentemente lógico. Esa es una situación que evidentemente obra en los archivos de la clínica. Todos los informes médicos de las clínicas locales, evidentemente usted los tiene como anexos y usted los puede revisar. Si se necesitara alguna ampliación, pues se solicitará a los médicos aquí y se trasladará esa información a la clínica. Pero evidentemente la prescripción y los tratamientos que viene recibiendo el señor Kuczynski están acreditados por los documentos. Luego, respecto al supuesto peligro procesal, ¿qué mayor demostración, señor magistrado, que en este caso no existen más que peligros abstractos e imaginarios por parte del Ministerio Público, que lo señalado en esta audiencia? El señor Kuczynski no tiene impedimento de salida del país. Técnicamente podría salir del país, porque en las fronteras no se establece ninguna prohibición para el señor Kuczynski, y no lo ha hecho. Y eso es algo que, a diferencia de lo que manifiesta el Ministerio Público, no es una posición subjetiva de la defensa, es algo totalmente objetivo. No teniendo impedimento de salida, que era lo que siempre señalaba como peligro el Ministerio Público, y que hace unos meses generó además que se diera una audiencia sui generis ante su despacho, muy cuestionada académicamente, como es de consenso absoluto por parte de toda la comunidad jurídica. Se pidió una adecuación de prolongación del impedimento de salida, que generó, por supuesto, que por vergüenza la Fiscalía Superior tenga que desistirse de esa apelación, porque su despacho lo rechazó linealmente en audiencia, porque era evidente que eso no procedía. Entonces, todos estos peligros no existen en la realidad. Ahora bien, se señala que se ha presentado una acusación y que en la acusación se está señalando también que se va a solicitar un impedimento de salida. Más allá de que ya los plazos para el impedimento de salida, como es de su conocimiento, han transcurrido en exceso, ya no cabría más impedimentos. Lo cierto y concreto es que no existe formalmente esa acusación. Su despacho anuló esa acusación. Entonces la Fiscalía continúa con el discurso de que existe una acusación, pero existirá una acusación a manera de borrador en sus archivos. Pero realmente y objetivamente la acusación no existe. Tan es así que se nos ha puesto de conocimiento que la Fiscalía también ha presentado un recurso de casación sobre la tutela de derechos que ganáramos en primera instancia, en su despacho, que la Fiscalía Superior, si bien es cierto, la declaró nula en parte, sí señaló específicamente que se había vulnerado el debido proceso, mandó a control interno a la Fiscalía una vez más, porque coleccionamos todas estas recomendaciones y disposiciones que se les manda a control interno, pero al final no pasa nada y continúan igual. Y lo que sí se señaló es que se tenía que cumplir con el objeto pericial en su totalidad y que se nos tenía que dar el plazo para que absolvamos. Bueno, la Fiscalía continúa no queriendo cumplir eso y por eso lo ha mandado a la Corte Suprema. Entonces también está yendo en casación con la Corte Suprema, así como nosotros y así como la defensa del señor Sepúlveda, que también ha presentado casación. Entonces, lo real y concreto es que esta supuesta acusación no existe. Entonces, para finalizar, señor magistrado, nosotros nos reafirmamos en que los intereses de un adulto mayor gravemente enfermo, como es el caso de mi cliente Pedro Pablo Kuczynski, tienen que prevalecer frente a los intereses de la administración.
¿Qué es lo que señala la Fiscalía? Entonces la Fiscalía le plantea a usted un análisis de ponderación respecto a derechos frente a intereses. Entonces, hasta donde yo tengo conocimiento, los derechos, sobre todo si es un derecho a la vida, debe prevalecer. Más aún cuando se ha demostrado que es totalmente pertinente, necesario y racional el pedido que le estamos solicitando. Por supuesto, quedaríamos a expensas de los lineamientos adicionales de garantías que su despacho pueda solicitar, pero de ninguna manera puede prevalecer los intereses en abstracto que el Ministerio Público viene sosteniendo hace 6 años. ¿Hasta cuándo va a esperar el señor Kuczynski? La Fiscalía pensará que el señor va a vivir hasta los 95 años cuando esto acabe, y recién en ese momento se podrá revisar. Doctor Midolo, ya. Concluyo con eso. Gracias. Señora, sí, gracias. Es oportunidad. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Bueno, para referir que la defensa al parecer estaría desconociendo una resolución emitida por la Sala Superior, la cual ha señalado que no estaría quedando nula la disposición 200 que da por concluida la investigación preparatoria, sino que esta ha quedado normal, ha quedado en su estado normal, como que se ha comunicado al juzgado, y actualmente nos encontraríamos en una etapa intermedia, lo que no invalida la presentación de requerimiento acusatorio, solamente estamos a la espera de que se dé inicio al trámite en la etapa intermedia. Solo para hacer esa pequeña precisión. Por otro lado, respecto a lo que refiere la defensa de las afecciones del señor Pedro Pablo Kuczynski como principal sustento de su pedido de permiso de salida del país, debemos precisar que este Ministerio Público no está negando que el procesado, tampoco está poniendo en duda de que el procesado tenga instalada una prótesis valvular aórtica. Lo que está señalando este Ministerio Público es que la defensa no ha sido capaz de sustentar y de acreditar que esta prótesis valvular hubiera sido instalada en la Clínica Mayo, lo que justificaría, según la defensa, que tenga que viajar hasta los Estados Unidos para que pueda realizarse las revisiones de esta prótesis instalada. Eso no ha sido acreditado. Lo único que se acredita es que el señor padece de una insuficiencia cardíaca, que el señor posee una prótesis valvular aórtica, lo cual podría ser bien tratada dentro del país. Dentro del país nosotros contamos con una clínica nacional especializada en afecciones al corazón, que es INCOR. Cuenta con especialistas, médicos cardiólogos, especialistas en este tipo de afecciones que todos los días están haciendo cambios de válvula, de prótesis valvular, instalaciones de todo tipo de dispositivos para efectos de cuidar la salud cardíaca de las personas, por lo cual no hay sustento justificado que implique que el señor tenga que viajar a los Estados Unidos todavía para hacerse este tipo de chequeos, considerando las tantas investigaciones que tiene en su contra, además del presente proceso que ya nos encontramos en etapa intermedia, con una acusación, repito, con una acusación presentada por el delito de lavado de activos en organización criminal. Eso sería todo, señor magistrado. Tengo una pregunta, señora fiscal. ¿La acusación por qué delitos son? La escuché inicialmente, pero quiero saber si hay congruencia con los términos o la redacción de su acusación. ¿Por qué delitos? Es por delito de lavado de activos en organización criminal, señor magistrado. Doctor Midolo, una pregunta, porque un tema ha tratado ha sido la cuestión de peligrosismo procesal. La familia del procesado Kuczynski Godard, de su patrocinado, ¿dónde radica actualmente? Porque no está en el Perú, de acuerdo a la última información que tuve. Correcto. Sí, la esposa del señor, como ya se ha tratado en otras audiencias, señor magistrado, radica en los Estados Unidos. En realidad ella está al cuidado, tiene una madre que es también nonagenaria y un hermano que tiene una enfermedad, bueno, que por temas de privacidad no la puedo revelar aquí, pero es una enfermedad bastante complicada. Entonces es el motivo por el cual ella permanece ahí, que es en realidad su familia nuclear, ¿no? Pues sus hijas son mayores de edad y ya cada una ha hecho su vida, ¿no? Gracias. 10 minutos. Emito pronunciamiento. Suspendo la audiencia. Gracias. Reanudamos la sesión de audiencia. Resolución siguiente con fecha de hoy. El Juzgado Nacional se pronuncia. Asunto: determinar si corresponde por mandato judicial autorizar el viaje a los Estados Unidos a la ciudad de Rochester al ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard del territorio peruano por una semana en el marco del proceso penal que se le sigue por el delito de lavado de activo.
cometido en organización criminal. Fundamentos. Acude ante este juzgado nacional la defensa técnica del procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard a través de su escrito con ingreso número 51.964 del 2023, que solicita la autorización para ausentarse del Perú y asistir a los Estados Unidos, estado de Minnesota, ciudad de Rochester, por motivo de salud, para que se someta a los exámenes y evaluaciones médicas en la clínica Mayo, relacionado a la fuga en la prótesis valvular aórtica que le fuera colocada en dicha clínica hace más de 20 años. Recuerda el abogado que su patrocinado está sujeto a la regla de conducta de prohibición de ausentarse de Lima Metropolitana con la resolución número 7 del 9 de abril del 2022. Si bien se comenta otras reglas de conducta que han sido dejadas sin efecto por la Corte Suprema en la Casación 2848-2021/Nacional, lo cierto es que este extremo no es pertinente al caso porque se aleja de radio del asunto discutido, que debe ser eludido necesariamente por este despacho. Se expresa que este mal de salud del ciudadano Kuczynski Godard en su corazón y sistema cardiovascular lo ha sufrido durante toda su vida, lo que motivó que se coloque una prótesis valvular aórtica y un marcapasos bicameral en el corazón, haciendo recordar que el 27 de abril del 2019 fue intervenido en la Clínica Angloamericana de Lima con el fin de colocarle un marcapasos bicameral y ante la necesidad de controlar una taquicardia ventricular no sostenida, esporádica, con riesgo a descompensación ante situaciones de estrés. Un punto expresado por el abogado defensor de Kuczynski Godard es que la Clínica Angloamericana emitió el informe médico que estableció los siguientes diagnósticos como hipertensión arterial sistémica, fibrilación auricular crónica revertida, enfermedad coronaria crónica, anticoagulación debido a una prótesis aórtica metálica y fibrilación auricular, portador de marcapasos bilateral, insuficiencia venosa periférica en los miembros inferiores, siendo el caso que el referido procesado presenta diagnóstico de insuficiencia cardíaca, esto resalto, diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda que ha sido demostrada a través de las pruebas péptidos natriuréticos del laboratorio de la misma clínica. Por eso sostiene que la defensa que la clínica Mayo, al ser considerada como uno de los mejores establecimientos de salud a nivel mundial en el estado de Minnesota, en los Estados Unidos, se programó cita para que se realice una revisión médica, análisis de orina, análisis de sangre y revisión del dispositivo cardíaco prótesis vascular aórtica. Se menciona que los derechos constitucionales presentes en el aludido pedido son la vida, salud, integridad física y bienestar, como el artículo 4 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Por último, si bien se mencionan los alcances del incidente y una tutela de derechos que fue declarado fundado por el suscrito desde el actual despacho séptimo nacional ante el requerimiento acusatorio contra Kuczynski Godard basado en el fundamento de que no, del juzgado, basado en el fundamento, el juzgado, que no existe derecho ni facultad absoluta, ni derecho, ni facultad absoluta en un Estado constitucional de derecho se fundó. No obstante, como lo han mencionado las partes, está en sede casacional. En su oportunidad, la señorita representante del Ministerio Público solicita que se declare infundado el presente pedido porque resumidamente sostiene que no se agotó en el Perú sobre centros médicos que puedan efectuar los mencionados exámenes y evaluaciones, que se trata de un pretexto para abandonar el país cuando existe un requerimiento acusatorio, menos si se omite o se omitió acompañar documentos para controlar su estancia fuera del Perú, como el hecho de que debe asegurarse una futura sentencia y no puede frustrarse el desarrollo del normal proceso penal. Y en cuanto al principio de proporcionalidad, los derechos colectivos y la verdad ceden ante el derecho invocado por el abogado defensor. 2. Este juzgado nacional ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto al cumplimiento de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que al igual que la Convención Americana de los Derechos Humanos, y resalto esto, es de observancia obligatoria por el Estado peruano, y como pedagógicamente lo disertó en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, el 17 de noviembre de 2015, el ex magistrado de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, es la jurisprudencia de este alto tribunal regional que interpreta los textos de la convención que deben cumplirse. De este modo, es claro que el artículo 4 de la Convención para las Personas Mayores menciona un catálogo de deberes de los Estados partes, en la que se erige que los Estados deben adoptar las medidas legislativas y por antonomasia judiciales para garantizar el respeto a la persona mayor, su seguridad e integridad y evitar tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados y actos que constituyan malos tratos o penas crueles. Evidentemente, el derecho a salud del procesado mayor de edad, Pedro Pablo Kuczynski Godard, debe ser garantizado, pues no solo constituye una exigencia de nuestro artículo 7 de la Constitución Política, sino porque es una exigencia de la Convención Americana. Entonces, las obligaciones por vía del deber de garantía le alcanzan al Estado, también le es perfectamente aplicable al Poder Judicial, como lo narró al Poder Judicial. Como lo narró la defensa de técnica de Kuczynski Godard desde la última operación del 27 de abril de 2019, momento cuando se discutía la prisión preventiva, en este caso, se menciona el informe médico del 7 de noviembre del 2023 en la clínica angloamericana. Los diagnósticos actuales son insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal descompensada por fibrilación arterial y descartar posible fuga paravalvular aórtica como causa de insuficiencia cardíaca, en el que es preciso resaltar que es el paciente que solicita evaluación en el centro hospitalario Mayo Clinic, donde fue colocado la prótesis mecánica aórtica, dado este hallazgo. 3. Lo expresado en el citado informe médico, que se acompaña como elemento de convicción, no es definitivo en descartar la imposibilidad que el ciudadano Kuczynski Godard se someta a los estudios en este centro de salud u otros establecimientos que requiera en el territorio peruano, o en su caso no se cuenta con otros documentos fiables que nieguen la posibilidad que esa evaluación se realice en el país, entre paréntesis, dentro de las fronteras, pues si bien, como se ha mencionado, de la Convención Interamericana sobre los derechos de los derechos humanos, de la protección de los derechos humanos de las personas mayores, como se dijo antes, es de observancia obligatoria. En este mismo marco de protección supranacional, la respuesta que se brinda por este despacho judicial no es propio de negar una atención médica, pues el suscrito es consciente que esto significaría atentar contra la salud y consecuentemente la vida como una manifiesta actuación irrazonable e inconstitucional. Es por eso que el ejercicio lógico del juzgado parte desde el mismo pedido del abogado defensor, pues a requerir salida al extranjero para que se someta a exámenes médicos, dicho de modo claro, a suerte de una inversión de la carga de la prueba, no ha demostrado el letrado por qué en el Perú los referidos exámenes no puedan tener una similar respuesta idónea. Más inobjetablemente, el discurso justificativo del solicitante es que en el Perú, donde se sometió a una intervención quirúrgica su cliente, el día 27 de abril de 2019, fecha en la que se definía su prisión preventiva. Otro, debe agregarse que la regla de conducta, como la vigente autorización judicial para que se ausente el lugar de su domicilio, Kuczynski Godard, no es a título gratuito, pues obedecen al paso del tiempo que han agotado a las medidas cautelares más gravosas, como la prisión preventiva que se revocó por una detención domiciliaria con plazos tasados por ley, antes que del decaimiento del peligro procesal, más específico, peligro de fuga, pues como se tiene de las resoluciones precedentes, el procesado Kuczynski Godard no tiene familia constituida en el Perú, falta de arraigo familiar, menos labora, que es entendible por su avanzada edad y su relación con la empresa transnacional Odebrecht, que le hace altamente reprochable, de modo que la restricción por antonomasia evita que pueda ausentarse del territorio peruano, más si contra este existe una acusación que tiene una pena alta, que aún no se culmina el proceso penal que está pendiente de control de acusación y juicio oral, sin perjuicio de manifestar que no le es negado que la detención domiciliaria en su oportunidad se erigió sobre la sospecha grave como un fundamento de las agotadas medidas cautelares. Entonces no es razonable que se le autorice su salida del Perú por el alto riesgo de fuga en el país extranjero donde está su cónyuge, y entre paréntesis, como lo ha reconocido el abogado defensor durante la presente sesión de audiencia, y que debe constreñirse al caso hasta resolver su situación jurídica, sin que esta respuesta judicial implique en el ejercicio de su derecho a la salud
que abdique a su atención en un centro médico dentro del territorio nacional, que le es perfectamente comprensible por su defensa y del Ministerio Público, que de considerar pertinente ordene las evaluaciones por parte del médico legista o un profesional especializado del Ministerio de Salud las veces que sea necesario. Por último, no es posible acoger la vulneración del derecho a la salud y la vida del procesado Kuczynski Godard, porque como se ha advertido, no se le niega su derecho de atención médica. Sin embargo, se activan las restricciones cuando existe un alto riesgo de fuga al pretender salir del Perú de cara al peligrosismo procesal que se neutralizan con las reglas de conducta. De este modo, en cumplimiento de los estándares de Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y los elementos regionales, pueden agotarse su solicitud dentro de las fronteras. Caso contrario, es por eso que el pedido deviene infundado. Declaro infundada la petición formulada por el abogado defensor de Pedro Pablo Kuczynski Godard para que se ausente del Perú en su viaje a los Estados Unidos a la clínica Mayo, en el estado de Minnesota. Muy bien, se notifica al Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Abogado. Interponemos recurso de apelación, señor magistrado. Por interpuesto, doctor. Concluyó la audiencia. Buenos días con todos. Todas. Buenos días, señor magistrado. Gracias.